Bienvenidos a George Jones. Si les interesa entender el trasfondo real de las crisis que sacuden al mundo, suscríbanse ahora y acompáñenme hasta el final, porque lo que está ocurriendo en este momento no es una noticia más, no es un episodio pasajero y tampoco es un simple cruce de amenazas. Estamos viendo cómo una potencia regional está intentando redibujar el equilibrio estratégico del planeta en tiempo real, mientras la superpotencia que debería estar respondiendo con claridad parece atrapada en sus propias distracciones internas. Y cuando esa combinación aparece en la historia, casi nunca termina en estabilidad. Irán acaba de trazar una línea en la arena y no parece un farol. En las últimas horas, funcionarios iraníes dejaron circular una amenaza directa que cambia la dimensión del conflicto. El mensaje fue claro. Si las unidades expedicionarias de los marines estadounidenses se mueven sobre la isla Karg o intentan entrar al estrecho de Hormuz, Irán responderá ampliando la crisis hacia otro cuello de botella esencial, el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo. Y eso significa que ya no estaríamos hablando de una presión contenida en el Golfo, sino de una capacidad de disrupción extendida sobre dos arterias decisivas para el comercio y la energía mundial. Piénsenlo por un instante. Una sola crisis regional ya tiene el potencial de alterar los precios del petróleo, el coste del transporte marítimo y la estabilidad de los mercados. Pero cuando la amenaza alcanza simultáneamente dos corredores estratégicos, la pregunta deja de ser si habrá consecuencias y pasa a ser qué tan profundas, qué tan rápidas y qué tan duraderas serán, porque no estamos ante un intercambio retórico cualquiera. Estamos viendo a un actor que, sin necesidad de igualar a Estados Unidos en poder militar bruto, está señalando que todavía puede imponer costos inmensos usando lo que mejor conoce: geografía, presión indirecta y timing político. Y mientras todo esto sucede, mientras un adversario con apalancamiento real le enseña al mundo que sabe exactamente dónde están las arterias vitales del sistema global, el presidente de los Estados Unidos concentra su energía pública en mensajes sobre redadas migratorias, agentes del ICE y batallas de guerra cultural. Dos teatros se desarrollan al mismo tiempo, uno militar, económico y geopolítico, el otro mediático, doméstico y emocional. Y esa brecha entre lo que exige la crisis y aquello en lo que parece concentrado el comandante en jefe le dice al mundo algo muy inquietante. La coordinación estratégica de Washington está, como mínimo, comprometida. Imaginen una negociación de negocios. Su principal competidor acaba de asegurar acceso exclusivo a los socios más importantes del mercado, ha colocado una caseta de peaje en la única carretera que conduce al centro logístico de la región y además está empezando a cobrar por el paso. Ahora imaginen que, en lugar de responder con una contraoferta, fortalecer sus alianzas o proteger su ruta de suministro, ustedes están en el estacionamiento discutiendo asuntos secundarios que no cambian la estructura del problema. ¿Cuánto tiempo tardarían sus socios en dejar de confiar en ustedes? ¿Cuánto tardarían en abrir canales discretos con el competidor para no quedarse fuera del negocio? Eso es exactamente lo que empieza a parecer el escenario actual. Y aquí quiero dejarles la primera pregunta para los comentarios. ¿Ustedes creen que esto es incompetencia estratégica o estamos viendo algo todavía más profundo, una pérdida real de control del liderazgo estadounidense sobre el tablero internacional? Los leo al final, porque esa respuesta dice mucho de cómo cada uno interpreta lo que está ocurriendo. Retrocedamos un poco. Cuando se lanzaron operaciones militares contra infraestructura iraní, la teoría en ciertos círculos de Washington parecía simple, casi automática: golpear con fuerza, golpear rápido y obligar a Irán a retroceder, una demostración de poder suficiente para forzar capitulación, debilidad o, al menos, concesiones inmediatas. Esa lógica no es nueva. Se parece demasiado a la confianza que acompañó otras aventuras militares donde se asumió que la superioridad armamentística produciría sumisión política. Pero una y otra vez la historia demuestra que destruir objetivos no es lo mismo que controlar las consecuencias. Y en escenarios donde la geografía ofrece múltiples palancas, el adversario no necesita ganar en el campo clásico para alterar el resultado.
Irán, en vez de responder de manera desesperada o frontal, hizo algo que los estrategas entienden muy bien cuando enfrentan a un rival superior en capacidad militar directa, abrió otros frentes, no necesariamente con bombardeos masivos, sino con rutas, amenazas, redes y diplomacia. Mientras una parte del mundo seguía mirando la campaña cinética, Teherán estaba trabajando en una guerra paralela de posicionamiento. Y en una guerra donde lo que está en juego es energía, comercio, seguros, alianzas y percepción de confiabilidad. El posicionamiento puede terminar siendo más decisivo que el fuego. El cálculo iraní parece brutalmente claro. No hace falta derrotar al ejército de Estados Unidos en un enfrentamiento convencional. Basta con volver la operación tan costosa, tan disruptiva para los mercados, tan incómoda para los aliados y tan dañina para la estabilidad internacional que termine derrotándose a sí misma. No se trata solo de resistir, se trata de transformar el precio de cada paso del adversario en un problema político, económico y diplomático cada vez mayor. Y cuando eso empieza a funcionar, la guerra deja de medirse únicamente en destrucción y empieza a medirse en desgaste del liderazgo. Ahí aparece el primer gran recibo, el estrecho de Hormuz, no solo como punto vulnerable, sino como instrumento de presión económica. Según distintos reportes, desde Irán se ha planteado consolidar un nuevo marco para el tránsito marítimo, uno en el que cada barco que cruce termine dependiendo, formal o informalmente, de condiciones fijadas por Teherán. No estamos hablando simplemente de una amenaza de cierre. Estamos hablando de algo todavía más sofisticado, convertir la fragilidad del sistema energético mundial en fuente de ingresos, influencia y negociación. Es decir, transformar una guerra que debía debilitar a Irán en una plataforma para elevar su relevancia estratégica. Pausa un segundo y dimensionemos lo que eso implica. Aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo pasa por esa zona. Si el actor que debía quedar arrinconado termina presentándose como árbitro del paso, cobrador del tránsito o gestor indispensable de la seguridad marítima, entonces la narrativa de fuerza se invierte. Ya no es solo podemos resistir, pasa a ser sin nosotros. Ustedes no pueden garantizar el flujo. Y esa es una posición de negociación inmensamente más poderosa que la de una simple víctima bajo presión. Lo más llamativo es que mientras este planteamiento tomaba forma, la respuesta coherente de Washington parecía ausente o fragmentada, y el silencio, en geopolítica, también comunica. Cuando un rival sugiere que puede apropiarse funcionalmente de una arteria global y la superpotencia afectada no proyecta una línea clara, lo que el resto del mundo escucha no es prudencia, es incertidumbre. Los aliados oyen vacilación. Los mercados oyen riesgo. Los competidores oyen oportunidad. Luego llega el segundo recibo, la lista de clientes. Irán no se ha limitado a atrincherarse ni a lanzar advertencias al vacío. También ha desplegado diplomacia. Ha buscado interlocución con economías que necesitan petróleo, gas y rutas estables. Y eso es fundamental, porque cuando un país logra presentarse no solo como amenaza, sino como proveedor de acceso, deja de ser visto exclusivamente como un problema y empieza a ser tratado como un actor con el que conviene hablar. Y a veces, en política internacional, ese simple cambio de categoría lo cambia todo. India aparece en este contexto como un caso revelador. La lógica es transparente. Si una potencia importadora necesita asegurar sus envíos, su prioridad no será la retórica, sino la continuidad del suministro. Lo mismo ocurre con Japón y podría extenderse a otros estados asiáticos e incluso europeos si la percepción de riesgo en la zona continúa creciendo. Cada canal bilateral que se abra con Teherán para garantizar tránsito, escolta o coordinación es una pequeña grieta en el viejo paraguas de seguridad estadounidense. No hace falta una ruptura espectacular. Basta con acuerdos prácticos, discretos, funcionales,
Así es como cambian los sistemas, no siempre con una explosión, muchas veces con ajustes acumulativos que al principio parecen técnicos y después resultan históricos. Y aquí está una de las claves más inquietantes de todo esto. Un país no necesita arrebatarle a Estados Unidos el título de mayor potencia militar para debilitar su centralidad. Solo necesita convencer a suficientes actores de que, en ciertas circunstancias, Washington ya no es el único garante confiable del flujo energético. Si esa idea se instala, aunque sea parcialmente, el orden entero empieza a moverse, porque el poder estadounidense en esa región no ha dependido únicamente de bases, flotas y armamento, sino también de la percepción de que su presencia asegura comercio, continuidad y previsibilidad. Si esa percepción se rompe, el daño va mucho más allá de lo militar. Mientras tanto, en el frente interno estadounidense, la máquina de distracción no se detiene. En vez de dominar la conversación con una arquitectura estratégica clara sobre la crisis, la agenda pública es arrastrada hacia peleas internas, ataques partidistas y mensajes que parecen diseñados para incendiar emociones domésticas más que para tranquilizar aliados o advertir rivales. Y esto importa, porque el poder también es teatro, sí, pero un teatro con consecuencias. Cuando el líder de una superpotencia parece más concentrado en mantener excitada a su base que en ordenar un momento de peligro internacional, quienes observan desde fuera empiezan a recalcular. Los aliados recalculan, los adversarios recalculan, los mercados recalculan, y todos llegan a una conclusión similar. Si la Casa Blanca está absorbida por la política identitaria, las luchas culturales y la supervivencia mediática, entonces hay espacio para avanzar sobre el tablero real. La distracción del centro genera audacia en la periferia. Ese patrón se repite en la historia más veces de las que solemos admitir. Ahora bien, aquí conviene detenernos en un contraste que debería preocupar a cualquiera que piense en estrategia. Irán no está respondiendo únicamente con ira, está respondiendo con sistemas, está usando la amenaza Houthi en el Mar Rojo como recordatorio latente de que existe una red capaz de presionar otra de las rutas críticas del comercio mundial. Está explorando marcos de tránsito en Hormuz, está trabajando canales con importadores clave, está convirtiendo la geografía en apalancamiento negociable. Y mientras eso ocurre, del otro lado parece haber una combinación de sobreconfianza militar, mensaje disperso y prioridades políticas desordenadas. Esa mezcla es peligrosísima, porque un error muy común al evaluar conflictos es asumir que el bando con más armamento siempre domina el resultado. Pero las guerras contemporáneas rara vez se reducen al conteo de bombas, barcos o aviones. También cuentan la resistencia del mercado, la paciencia del adversario, la cohesión de los aliados, la tolerancia social al costo y, sobre todo, la capacidad de imponer narrativas operativas. Si tú puedes obligar a tu rival a gastar más, explicar más, justificar más y contener más consecuencias que tú, entonces, incluso siendo más débil en términos absolutos, puedes empezar a inclinar el equilibrio. Y aquí surge un punto aún más incómodo. Si las sanciones energéticas se relajan, si el flujo de ingresos petroleros aumenta, o si ciertos vacíos de presión permiten a Irán respirar económicamente mientras fortalece su posición estratégica, entonces el adversario no solo resiste, también se financia. Dicho de otra manera, se vuelve posible que el propio sistema occidental, por incoherencia o cálculo defectuoso, termine facilitando la capacidad del actor que intenta contener. Y si eso ocurre, lo que parecía una demostración de fuerza empieza a parecer una autolesión estratégica. Muchos recordarán discursos grandilocuentes sobre mercados, fortaleza, disuasión y control, pero la realidad de estos últimos días sugiere otra cosa: volatilidad, desorden y una creciente impresión de que el mundo está entrando en una fase donde la fuerza sin coherencia ya no basta. Los mercados no reaccionan solo a las bombas, reaccionan a la sensación de que nadie está realmente al mando del proceso, y esa sensación, cuando se instala, es corrosiva. Ahora hagamos la pregunta realmente importante. ¿Por qué esto debería importarle a alguien que no vive en Medio Oriente, no trabaja en defensa y no sigue cada movimiento diplomático minuto a minuto? La respuesta es sencilla.
Porque si ustedes conducen, si pagan calefacción, si compran alimentos, si reciben paquetes, si su economía depende de cadenas de suministro globales, entonces ya están dentro de esta historia. El estrecho de Hormuz no es un detalle lejano, es una válvula del sistema mundial. Y cuando una válvula así entra en disputa, el efecto no se queda en los mapas, se filtra a las facturas, al transporte, al comercio y al bolsillo de millones de personas. Si Irán logra consolidar de alguna forma control, influencia o capacidad de cobro alrededor del tránsito, los costos energéticos pueden dejar de responder solo a la coyuntura bélica y empezar a incorporar una nueva normalidad de riesgo. Si además varios países deciden que para no quedar expuestos necesitan acuerdos directos con Teherán, entonces los cambios logísticos y contractuales podrían sobrevivir mucho más que la crisis actual. Las rutas cambian, los seguros cambian, las primas de riesgo cambian, los contratos se reescriben y cuando el mundo reorganiza cadenas de suministro, no siempre vuelve atrás. Por eso esto no parece una simple interrupción, se parece más a un evento de reestructuración, un momento en el que la arquitectura previa empieza a mostrar grietas y los actores se apresuran a diseñar salidas propias. Algunos tratarán de enfriar la situación, otros aprovecharán para ganar espacio y otros, sobre todo los aliados dependientes, intentarán no quedar atrapados en una apuesta demasiado costosa hecha por terceros. Desde aquí se dibujan, al menos, tres caminos plausibles. El primero sería una desescalada gestionada. Negociaciones, mediadores, mensajes cruzados, alguna fórmula que permita a todos reclamar una pequeña victoria y bajar la temperatura. Pero incluso en ese escenario más optimista, muchas de las transformaciones ya iniciadas no desaparecerían. Los canales abiertos, la percepción de vulnerabilidad y la búsqueda de alternativas quedarían instalados. El segundo camino sería un realineamiento gradual, casi dominó. Más países comienzan a explorar arreglos bilaterales para proteger su abastecimiento. No anuncian un divorcio con Washington, pero reducen su dependencia exclusiva. Diversifican, aseguran rutas, hablan con quien haga falta. Y así, sin una gran ceremonia, el rol estadounidense como garante incuestionable del orden energético se erosiona. El tercer camino es el más temido, una espiral de escalada, más presión militar, respuestas más amplias, activación plena de frentes indirectos en el Mar Rojo, disparada de seguros marítimos, petróleo hacia niveles extremos, gobiernos obligados a elegir posiciones incómodas en tiempo real, fracturas más profundas entre aliados. Ese es el escenario que pocos quieren nombrar abiertamente, pero para el que muchos aparatos estatales seguramente ya están haciendo cálculos internos. Y aquí les dejo la segunda pregunta para los comentarios. Si ustedes fueran líderes de un país aliado de Washington, ¿seguirían confiando completamente en la protección de Estados Unidos o empezarían a buscar acuerdos directos con quien controle el paso de la energía? Esa respuesta, créanme, define mucho del mundo que podría emerger después de esta crisis. Sea cual sea el camino que prevalezca, algo ya cambió. La relación entre Estados Unidos y el orden energético mundial no se percibe como antes. Incluso si mañana mismo hubiera una marcha atrás parcial, la lección ya fue absorbida por potencias medianas, por importadores estratégicos y por actores regionales. No pongas toda tu seguridad logística en una sola canasta, especialmente si quien sostiene esa canasta parece más ocupado reaccionando políticamente a su audiencia interna que administrando con disciplina una confrontación internacional de alto riesgo. Ese cambio de percepción puede ser más duradero que cualquier operación militar concreta, porque la confianza, una vez dañada, no vuelve simplemente por decreto, requiere consistencia, claridad, previsibilidad y resultados. Y si durante un momento crítico los aliados ven ruido donde esperaban liderazgo, empiezan a construir planes B, después planes C, y cuando esos planes maduran ya no dependen del viejo centro del mismo modo. Irán, por su parte, no necesita ser perfecto para sacar provecho.
Solo necesita ser suficientemente paciente como para explotar cada error, cada vacío y cada contradicción del otro lado, no con una armada mayor, no con más riqueza estructural, sino con una combinación muy difícil de combatir: geografía favorable, diplomacia activa, capacidad de presión indirecta y la disciplina de dejar que el adversario se desgaste solo. Esa es precisamente la esencia de mucha guerra asimétrica: ganar influencia no donde eres más fuerte, sino donde el otro es más torpe. Y eso nos lleva a la gran pregunta histórica de este momento. Cuando se escriba el balance de esta etapa, ¿se dirá que una potencia extranjera superó estratégicamente a Estados Unidos? ¿O se dirá que Estados Unidos se dañó a sí mismo al subestimar la complejidad del escenario, sobrevalorar la fuerza directa y dispersar su atención en medio del incendio? Porque a veces los imperios no caen solo por la presión externa. A veces comienzan a ceder cuando dejan de distinguir entre lo urgente y lo accesorio, entre gobernar y performar, entre dirigir una crisis y reaccionar a ella. Lo que estamos viendo ahora podría ser recordado como uno de esos puntos de inflexión donde el mundo entendió que la superioridad militar ya no garantiza por sí sola el control del sistema, que el petróleo sigue siendo poder, pero también lo es la ruta, que la seguridad no solo la define quien tiene más barcos, sino quien logra convencer a los demás de que puede mantener el flujo con menos caos, y que un rival aparentemente más débil puede ganar terreno si logra que el más fuerte parezca errático. Así que quédense con esta idea final. Tal vez el conflicto no se decida únicamente en el campo militar, sino en la mente de los aliados, en los cálculos de los importadores y en la paciencia de quienes entienden que el desgaste estratégico puede ser más devastador que una batalla espectacular. Tal vez el punto crucial no sea quién tiene más poder en bruto, sino quién está leyendo mejor el momento. Y ahora mismo, esa es la parte que más debería preocupar a Washington. Si este análisis les aportó contexto y les conectó piezas que en otros lugares aparecen sueltas, suscríbanse a George Jones, porque aquí no seguimos el ruido, seguimos el patrón. Y déjenme su opinión en los comentarios, porque quiero saber cómo lo ven ustedes. ¿Estamos ante una maniobra brillante de autopreservación por parte de Irán o ante una apuesta tan arriesgada que podría terminar escapando al control de todos? ¿Y creen que Estados Unidos todavía puede recuperar la iniciativa o el rediseño del mapa energético ya empezó y no va a detenerse? Lo que viene después puede desarrollarse muy rápido: más presión sobre las rutas, más tensión en los mercados, más movimientos silenciosos entre gobiernos que no quieren quedarse atrapados en la incertidumbre. Por eso es tan importante no distraerse, porque cuando el mundo cambia de estructura, al principio parece solo una secuencia de titulares. Pero después, cuando todos miran atrás, se dan cuenta de que estaban viendo el nacimiento de una nueva etapa. Gracias por estar en George Jones. Suscríbanse, compartan este análisis si creen que más gente necesita entender lo que está en juego, y déjenme su comentario porque los leo. Esto es comentario y análisis con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero, legal ni geopolítico.